Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro curso del ordenamiento del apartamento, el derecho urbano y el negocio inmobiliario. Vamos a arrancar el último módulo de nuestro curso, el módulo 3, que se especializa más en la aplicación práctica de la norma urbana, en la aplicación práctica de todos estos diferentes elementos que hemos visto en el módulo 1 y en el módulo 2, orientados desde el negocio inmobiliario. Es decir, vamos a cambiar de rol, ya no vamos a hacer ni la entidad que toma las decisiones de planeamiento de norma urbana, que fue lo que vimos en el módulo 1, ni la entidad que tiene que aplicar los elementos de norma urbana como el curador urbano, lo que vimos en el módulo 2, sino que vamos a trabajar desde el negocio inmobiliario, es decir, desde la lógica privada, cómo se hace para entender estos elementos de norma urbana y para aplicarlos. En este módulo vamos a ver 3 unidades. La primera unidad es esta que tiene que ver con la lectura práctica de la norma urbana, como si fuéramos un desarrollador inmobiliario cualquiera, una persona cualquiera que quiere poder entender y poder hacer una lectura de esa norma urbana. En nuestra segunda unidad vamos a estar hablando acerca de los elementos del régimen de propiedad horizontal como un elemento específico requerido, necesario para poder adelantar cualquier ejercicio inmobiliario, y digamos que es el ejercicio típico inmobiliario, va a estar siempre involucrado con algunos elementos de propiedad horizontal, los vamos a ver en detalle. Y en la última unidad vamos a ver ya un ejercicio completo de un posible proyecto urbanístico y las diferentes aplicaciones desde el licenciamiento, desde la propiedad horizontal, desde la aplicación normativa. Entonces, en este módulo, en esta unidad específicamente, vamos a tratar de entender qué es lo que se puede hacer con un predio. Entonces, el objetivo es exponer los conceptos que nos permitan leer y aplicar la norma urbana a nivel de predio, tomando como ejemplo un caso práctico, un caso de estudio específico en la ciudad de Bogotá. Vamos a aprender a leerlo, a hacer esta interpretación en Bogotá, porque digamos que es el caso más típico y porque es el caso del cual tenemos un poco más de información. Sin embargo, el tipo de lectura que se va a hacer para identificar la norma es muy parecido a la que se puede hacer en cualquier otro municipio. Digamos que en cualquier otro municipio del país lo que pasa es que las normas urbanas van a ser diferentes, pero la lógica con la cual vamos a aplicar la búsqueda de la lectura, la búsqueda de la norma urbana va a ser muy similar a la que podemos encontrarnos en otros municipios. Bogotá lo que va a tener son algunas herramientas más específicas, algunas otras herramientas de nivel intermedio, que en el caso de otros municipios deberían ser explícitas dentro del plan de ordenamiento territorial o deberían encontrarse en algunos otros instrumentos normativos específicos del plan de ordenamiento territorial, pero todos van a tener una lógica similar. Vamos a ver dos partes generales, unos elementos generales de qué es lo que necesito yo para poder aplicar la norma de predio en cualquier parte. Y en segundo vamos a estudiar el caso específicamente de Bogotá y ver algunos elementos específicos de lectura de la norma urbana en Bogotá y un par de ejercicios que nos permiten leer en Bogotá específicamente la norma de cada uno de nuestros predios, pensando en que vamos a desarrollar un negocio inmobiliario o pensando en que vamos a tratar de obtener una licencia urbanística. Para poder hacer cada uno de esos elementos, lo primero que necesitamos es saber un poco qué es lo que se puede hacer en el predio. Entonces, vamos a partir de algunos elementos genéricos, generales, a manera de resumen de cosas que ya hemos visto en las otras unidades para poder entender su aplicación en la norma urbana. Lo primero que necesitamos identificar para poder trabajar en cualquier tipo de predio es identificar en qué estado, en qué categoría, en qué, a qué nivel de desarrollo se encuentran esos predios sobre los cuales voy a trabajar. Si estamos hablando de un suelo rural o de un suelo de expansión o de un suelo no urbanizado, es decir, si estamos hablando de una unidad que todavía no tiene ninguna infraestructura, o si estamos hablando de un suelo que ya está urbanizado y que ya tiene previamente las infraestructuras, las redes de servicios y la definición de espacio público específica para poder desarrollar las cosas. Si queremos trabajar un proyecto de una sola edificación, dependiendo cuál es el uso, y si lo que queremos trabajar
es la identificación o la producción de unidades catastrales para sus ventas individuales, o lo que queremos trabajar es una sola unidad para su comercialización completa. Entonces, el primer elemento que debemos identificar es estas características generales. ¿Dónde está ese suelo? Si ya está urbanizado, y de manera general, ¿qué es lo que queremos hacer con ese suelo? Lo segundo es que vamos a tener que enmarcarnos dentro de esos elementos de planeación, algo de lo que vimos en nuestra unidad 1, en nuestro módulo inicial, en las primeras unidades, acerca de estos elementos de planificación y de ordenamiento de estos diferentes planes donde se están enmarcando. Fundamentalmente lo que vamos a trabajar es esta escala de la arquitectura más específica, pero esta escala va a estar enmarcada en las decisiones de ordenamiento, de urbanismo y de diseño urbano que se han tomado previamente. Es decir, vamos a necesitar saber de estas otras escalas generales cómo funcionan un poco para poder establecer ya en mi predio, ya en mi edificación específicamente qué es lo que puedo hacer. Porque fíjese que tenemos diferentes maneras de hacer lo mismo, o diferentes maneras de ocupar el suelo, diferentes tipologías para ocupar el suelo, que pueden tener, por ejemplo, la misma densidad, la misma calidad de viviendas, la misma cantidad de viviendas, pero que las características urbanas pueden ser bien diferentes. Miremos, por ejemplo, este gráfico nos explica un poco mejor eso. Yo puedo tener el mismo número de viviendas en un edificio de gran altura que ocupa muy poco del suelo, y entonces la mayor parte del suelo está desocupada, es libre para espacio público, para parqueaderos o para zonas comunes. También lo puedo tener en construcciones de baja altura, digamos con una harta cobertura de suelo, en la que tenemos diferentes patios y tengo las calles, algo así parecido a si yo tuviera viviendas individuales, casas individuales para cada uno en el que se está desarrollando en su predio. O yo puedo tener la misma densidad con edificios de mediana altura, de 4 o 5 pisos, cubriendo un poco más de suelo, pero también dejando un poco más de suelo libre. Digamos que estos elementos, estas formas de ciudad, están determinadas por nuestro plan de ordenamiento territorial. Son las decisiones de ordenamiento y de diseño urbano, son esas decisiones de cómo queremos la forma urbana, de qué tanto queremos ocupar el suelo, de cuáles son las características de ese suelo, por ejemplo, de qué tan cerca estamos de elementos como los aeropuertos, de qué tan cerca estamos de elementos que nos puedan ofrecer riesgo, de algunos temas incluso históricos y de formas del suelo que nos lleven a identificar en cada plan de ordenamiento, en cada municipio, en cada forma de ciudad, qué es lo que queremos construir. Fíjense que estas mismas densidades son densidades, digamos que algunas de las densidades estándar que se están manejando en diferentes partes del mundo, pensando en estas ciudades densas y compactas de las que hablábamos en el primer módulo de nuestro curso, en el cual explicábamos que de alguna manera las formas de ciudad van a estar instrumentalizadas con los temas de norma. Una vez entendamos en qué tipos de suelo estamos y qué tipo de ciudad es la que se quiere, vamos a necesitar alguna información específica del predio, específica de nuestro lugar, para poder determinar. Básicamente, necesito saber algunas cosas, tener algunas cosas muy claras para poder identificar la norma de ese predio. Lo primero, obvio, dónde se ubique ese predio exactamente, cuándo voy a hacer esa licencia. Puede ser que estoy trabajando en un predio que ya haya sido desarrollado antes, o que lo quiera desarrollar dentro de un tiempo corto, o que esté esperando a que cambien algunas condiciones de mercado o de plan de ordenamiento territorial para que se pueda desarrollar, o que la quiera desarrollar ya mismo. El otro elemento es cuál es el uso que yo quiero darle a ese proyecto. Y dentro de ese uso que yo quiero darle a ese proyecto tiene mucho que ver con la manera como se puede determinar ese negocio. Estamos pensando en si voy a desarrollar un predio únicamente para vender vivienda, o si lo que quiero desarrollar es un predio comercial, o si estoy pensando en algún uso industrial o de servicios específicos. Y en últimas, se trata de identificar exactamente qué es lo que quiero hacer con ese predio en términos de negocio. ¿Es para mí? ¿Es para vender? ¿Es para rentar? ¿Es para otras diferentes unidades? Analicemos estos 4 puntos rápidamente. Lo primero, ¿dónde se ubica ese predio? Necesito identificar claramente en qué municipio está, ¿sí?
para poder identificar la norma de su plan de ordenamiento territorial correspondiente, en qué clase de suelo está, es decir, si está en un suelo urbano, en un suelo rural, en un suelo de expansión urbana, si está afectado por elementos de protección urbana o si tiene algunos elementos de suelo rural con categoría suburbana que yo pueda aprovechar. Una vez identificado eso, necesito identificar en qué sector de la ciudad o en qué sector rural está, específicamente cuáles son los vecinos, como en qué barrio o en qué lugar de la ciudad está. Necesito identificar claramente en qué manzana se encuentra para el caso urbano, cuando ya existen manzanas y calles, en qué manzana, en qué costado de manzana y en qué límite exacto del predio. Estos elementos de manzana y de costado de manzana pueden ser diferentes dependiendo de varias decisiones del plan de ordenamiento. Es muy común que yo en una manzana típica en un plan de ordenamiento pueda tener dos e incluso tres normas distintas dependiendo del costado en el que estoy trabajando para ese predio. Y también existen algunos casos, algunos planes de ordenamiento que para predios grandes tienen una norma, para predios medianos otra y para predios pequeños otra. Todos estos elementos los voy a necesitar identificar y además necesito identificar quiénes son los propietarios de ese predio, cuál es el estado catastral, cuál es el estado urbanístico, es decir, está legalizado, ya tiene su plan de ordenamiento territorial listo, ya tiene su urbanismo listo, ya tiene los elementos de propiedad completamente organizados, si tiene servicios públicos, si está o no en una zona de riesgo. Estos elementos son muy sensibles y debemos capturarlos con precisión. Fíjense esta imagen que tenemos de ejemplo. Esta imagen nos muestra un sector en Río de Janeiro. Y lo único que nos divide estas dos formas de ciudad, estas dos formas de vida, es más, estos dos estratos socioeconómicos tan contrastantes es un muro. En 1 o 2 metros las condiciones de ciudad pueden cambiar muchísimo y para poder entenderlas yo necesito la precisión de exactamente dónde estoy más allá solamente de la dirección. Necesito además de la dirección entender las condiciones del contexto en el cual me estoy ubicando. En el tema de cuándo lo voy a construir o de cuándo se hizo esa construcción o si voy a comprar, rentar o vender alguna edificación que existe previamente, me interesa saber si tiene licencia de construcción y con qué, bajo qué norma se estableció esa licencia de construcción o bajo qué norma o en qué momento se construyó. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos de los elementos de ordenamiento que se han ido trabajando en Bogotá desde 1979. Fíjense, el Acuerdo 7 del 79, apenas 10 años después tenemos la Ley Novena de 1989, un par de años después tenemos el Acuerdo 6 de 1990, la Constitución Política del 91 va a cambiar muchas cosas que se van a establecer en la Ley 388 de 1997 y apenas 10 años después del Acuerdo 6 de 1990, las condiciones son completamente diferentes en el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000 y en el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2013 van a hacer unas modificaciones importantes que van a cambiar de nuevo el modelo. Fíjense que los tiempos, estas normas son tremendamente dinámicas, pueden cambiar muy rápidamente en el tiempo o pueden demorarse muchos años para generar cambios. En este momento, por ejemplo, tenemos en el caso de Bogotá que nuestro POT vigente, nuestro plan de ordenamiento vigente, sigue siendo el del año 2003. Sin embargo, hubo un momento en el que hubo un cambio de plan de ordenamiento territorial y después se declaró que ese plan de ordenamiento tenía vicios de forma y se devolvió. Entonces tenemos licencias de muchas posibilidades en diferentes momentos. Clave para poder identificar la licencia, para poder identificar sobre todo la norma que le aplica, que le aplicó a una licencia de construcción o que le puede aplicar a un predio. La fecha de erradicación en debida forma de los elementos de solicitud de licencia de los documentos. ¿Por qué? Porque es en ese momento cuando se le entrega al curador urbano todos los elementos, todos los documentos específicos, todos los planos, todos los estudios, toda la documentación jurídica en debida forma y se genera un acta de erradicación, en ese momento para esa licencia de construcción se detiene el tiempo, se detiene, digamos que o se establece un marco normativo específico y ese marco normativo es específico. Así cambia durante
el tiempo de trámite de la licencia o incluso durante el trámite de construcción, esa es la licencia que va a aplicar. Las reglas de juego que le van a aplicar son las de la fecha de erradicación en debida forma, no las de la fecha de expedición de la licencia, sino las de la fecha en la cual se radica la solicitud de licencia de construcción con los documentos completos. De ahí para allá, la norma aplicable es esa. Además, necesito saber cuándo se expidió la licencia, si hubo o no y cuándo se radicó la licencia de urbanismo, porque las reglas de juego de la licencia de urbanismo también entran a jugar de manera específica dentro de un predio. Puede ser que la licencia de urbanismo tenga una norma más restrictiva que la norma del plan de ordenamiento territorial, en cuyo caso el plan de ordenamiento territorial suele privilegiar las normas de la licencia de urbanismo original. Y también necesito ver cuándo entra en vigencia la norma respectiva. Una norma como el Plan de Ordenamiento Territorial de 2003 se promulgó en un momento, se fue a la Corporación Autónoma en otro momento, se publicó en otro momento, se firmó por acuerdo ante el Consejo en un momento diferente y se publica oficialmente ya la decisión tomada en un momento distinto. Entonces necesitamos ver en cuál momento específicamente estamos para poder saber esas fechas, poder identificar con esas fechas cuál es la norma específica que rige. De nuevo, el ejercicio lo estamos haciendo para Bogotá, pero en cualquier municipio podemos tener estos diferentes momentos y estas diferentes normas aplicables y digamos que este licenciamiento y estas reglas de juego son muy sensibles a las fechas específicas y pueden ser muy contrastantes o muy distintas dependiendo de la fecha específica en la cual yo vaya a trabajar. Siguiente elemento, ¿cuál es el uso con el cual quiero trabajar? Si quiero trabajar vivienda, comercio, servicios, ¿cuál es la escala de ese uso? ¿Quiero hacer un negocio pequeño? ¿O quiero hacer un centro comercial gigantesco? ¿O estoy pensando en que mi comercio es únicamente comercio mayorista? ¿O que estoy pensando en un tema industrial en el cual el único comercio es comercio internacional? Fíjense que estamos hablando del mismo uso comercio, pero la escala de ese uso es diferente dependiendo de qué tanto estoy vendiendo, ¿de acuerdo? Dependiendo, por ejemplo, de qué tantas viviendas estoy teniendo, yo puedo tener un uso de vivienda de baja densidad o un uso de vivienda, por ejemplo, de interés social de altísima densidad. Yo puedo tener un equipamiento como un colegio pequeño para 5, para 6 años solamente, un curso por año, es decir, para 50 o 100 alumnos, o yo puedo tener un colegio para 4 o 5 mil alumnos. Dependiendo de qué tanto es esa escala de ese uso, de qué tan intenso es ese uso, de qué tan grande es el edificio que yo necesito, hay unos impactos específicos. Fíjense que no es lo mismo que yo tenga una tiendita de barrio y los domicilios los haga en una bicicleta, o que tenga una institución mayorista o un comercio mayorista a escala industrial y los repartos tenga que hacerlos con un doble troque o con un camión de 6 ejes. La escala de los impactos son completamente distintos, la escala de los accesos son completamente distintos, los requerimientos funcionales son diferentes. No es lo mismo que yo necesite parqueadero eventualmente para una persona que va a mi restaurante a que yo tenga un restaurante que tiene 100 o 200 mesas. Y además hay unos riesgos asociados con esos usos. No es la misma la cantidad de ruido que se hace si yo tengo una tiendita de barrio en la cual pongo música para que las personas se tomen una gaseosa, a si yo tengo una gran discoteca para 300 o 400 personas y esas 400 personas tengan que salir en un momento de emergencia. No es lo mismo una cocina para un puesto de perros calientes a una cocina para la fabricación industrial o para la fabricación de un gran restaurante o para una escala completamente diferente. Hay unos riesgos, hay unos impactos, hay unas escalas que están asociadas con el tipo de uso, con la escala del uso y con la permanencia y las condiciones específicas y logísticas de esos usos en el tiempo. Para cada uno de esos elementos, la norma urbanística debe darme condiciones diferentes y debe permitirme hacer a veces algunas cosas y a veces otras no.
Hay muchos sitios de la ciudad en los cuales usted puede poner una tiendita de barrio, pero si esa tiendita de barrio ya atiende más de 50 o de 100 personas o tiene más de 1000 metros cuadrados, ese uso ya no se permite porque tiene unas características distintas. Lo cual me lleva a la pregunta de exactamente qué es lo que quiero hacer con mi predio. Y lo que quiero hacer con mi predio no es lo mismo que el uso. Yo necesito determinar para qué quiero desarrollar ese predio. Lo quiero desarrollar para una casa para mí mismo y para mi familia, en cuyo caso el tema comercial es irrelevante. Yo simplemente estoy pensándolo como mi espacio para vivir. O yo la puedo organizar para un uso personal, por ejemplo, para mi bodega, para mi parqueadero, para mi negocio específico. Si yo lo quiero tener para un uso comercial o empresarial, es distinto si el uso comercial es mío. Así voy a tener un centro empresarial en el cual voy a prestar servicios a mucha más gente o voy a poder rentar oficinas. Necesito saber si lo que quiero prestar es un servicio, como en el caso de las oficinas o de los restaurantes o de los centros comerciales, o si lo que quiero hacer es desarrollarlo para venta de los inmuebles, voy a vender los apartamentos, o para algún tipo de negocio inmobiliario, voy a vender algunos, rentar otros y tener unos elementos fiduciarios en otros, o si lo quiero para un uso temporal, en el cual yo solamente quiero construir mis oficinas para poder desarrollar un proyecto, por ejemplo, contratado con el Estado de escala intermedia que dura 2 o 3 años. ¿Sí? Supongamos que yo tengo que construir un edificio en el aeropuerto y necesito mis oficinas para poder funcionar lo suficientemente cerca del aeropuerto durante esos 2 o 3 o 4 años en los cuales se va a desarrollar ese uso, y después esas oficinas yo las puedo rentar o simplemente puedo decir, no, ya no las necesito, voy a quitar ese uso, voy a tumbarlo, voy a cambiarlo, o simplemente lo tenía alquilado o esas cosas o cosas de ese estilo. Si es para arrendar es una cosa, si es para vivir es una cosa, si es para negocio inmobiliario es una cosa distinta. Y cada una de esas categorías me van a generar requerimientos distintos para la norma específica. Es decir, yo voy a ver la norma desde un enfoque diferente, con unas necesidades diferentes, dependiendo de lo que yo quiero hacer. La norma es una sola y trata de abarcar todas esas cosas. Las decisiones de qué es lo que se puede hacer con esa norma son las decisiones del desarrollador, son las decisiones del personaje que hace o que está haciendo esa lectura. Entonces, la lectura no es, si bien las normas son las mismas, las especificidades y las implicaciones en el proyecto arquitectónico no son las mismas si voy a hacer una cosa o la otra. Miremos el ejercicio específicamente para Bogotá, para la norma urbana de Bogotá. Un poco, ¿por qué estoy trabajando específicamente en Bogotá? La ciudad más grande del país, la ciudad de la cual tenemos más información, la ciudad en la que se produce la mayor cantidad de licenciamiento urbanístico, la ciudad que tiene, entre otras, más notarías, más elementos registrales y el centro donde trabaja nuestra superintendencia de notariado y registro. Hay muchas otras ciudades parecidas, pero vamos a trabajar en Bogotá, que tiene unas características especiales en términos de escala y en términos de peso con respecto a la nación, que la hacen especial y que hacen que la norma urbana de Bogotá sea particularmente compleja y particularmente específica en muchos aspectos. Hay muchos usos que solamente se dan en Bogotá, o que se dan en Bogotá primordialmente, o que se dan solamente en ciudades muy grandes y que en una ciudad pequeña nunca se van a dar. Cuando hablo del tamaño de Bogotá me refiero a dos elementos. Este es uno de esos primeros elementos, el elemento económico. Aquí tenemos, digamos que una representación tridimensional de Colombia. Vemos las tres cordilleras, ese espacio que vemos como en amarillo ocre en el centro es la sabana de Bogotá, y cada una de estas barras amarillas representan por departamento el Producto Interno Bruto. El que vemos más alto en el centro ya no es un departamento, sino es específicamente la ciudad de Bogotá. Este es el peso de la ciudad de Bogotá en el Producto Interno Bruto del país. Bogotá produce anualmente, en términos económicos,
o tiene una economía del tamaño de la de Medellín, Cali y la costa sumadas. Si yo sumo todas esas economías o todas las economías del eje cafetero, de Medellín y de Cali, todas esas economías sumadas me van a dar un número parecido a lo que se produce únicamente en la ciudad de Bogotá. Es decir, estamos hablando de una ciudad, una configuración de ciudad primada, de una de la ciudad no solamente más importante del país en términos de cantidad de personas, 8 millones de personas, comparada con la siguiente, que es Medellín, que tiene apenas 3 millones de personas, sino en términos económicos el peso de la ciudad es enorme. Tenemos además una ciudad que tiene unas características funcionales específicas que la hacen relativamente compleja y que explican algunas de las características de la ciudad. Por ejemplo, la distribución de usos del suelo. Aquí tenemos en amarillo los usos residenciales, en rojo los usos comerciales, en violeta los industriales, en azules los equipamientos y los verdes son algunos parques y algunas cosas, otras cosas. Fíjense que tenemos una configuración con una especie de T en el centro, en el cual, como sobre la carrera 30, pegado a los cerros y más o menos desde la primera hasta la 100, tenemos un área intensamente comercial y de servicios. Tenemos una zona industrial consolidada a lo largo de, digamos que el eje de la carrera 13 y sobre la calle 19, una zona industrial muy fuerte, y el resto son zonas de vivienda. Lo que implica es que no tengo una mixtura de usos pareja en toda la ciudad, sino que tengo de alguna manera algunos centros más intensos de actividad que otras zonas de la ciudad. También tengo unas densidades diferentes en esa ciudad, es decir, la población tampoco se distribuye de manera uniforme, sino que tengo zonas más densas en las que tengo más viviendas por hectárea y otras zonas en las que tengo menos viviendas por hectárea. Si se dan cuenta, en los bordes de la ciudad, en la localidad de Suba, de Engativá, de Kennedy, de Bosa, de Usme, por ejemplo, tengo una densidad poblacional mucho mayor de la que tengo hacia el centro de la ciudad. Resultado, tengo las zonas comerciales y de servicios en el centro de la ciudad, tengo las zonas principalmente de vivienda en los bordes de la ciudad. Por la mañana las personas que van a trabajar tienen que irse hacia el centro, por la tarde las personas que van a ir hacia su casa tienen que irse hacia los bordes. Y esa movilidad, digamos, pendular que tengo que dar entre la mañana y la tarde ocasiona, por ejemplo, la gran cantidad de trancones que tenemos en la ciudad de Bogotá y la intensidad de uso, por ejemplo, con el Transmilenio, con el sistema de transporte masivo. Tenemos una ciudad densa, distribuida de manera desigual, con unos usos específicos en un lado y con otros usos de vivienda en otro lado, que además los valores de suelo tampoco son uniformes. No es casualidad que si yo logro vivir en una zona más cerca de esas zonas de comercio y de servicios, de esas zonas centrales que tienen las mayores dotaciones, de esas zonas en las cuales tengo más equipamientos, más parque y una densidad de vivienda menor, esas zonas sean más costosas, las que aquí tienden hacia el rojo, que las zonas periféricas donde tengo una mucho mayor densidad, que son las que tienden aquí hacia el verde. Entonces es una ciudad también tremendamente segregada. Sobre esta ciudad densa, de recorridos pendulares, segregada, que tiene usos relativamente diferenciados, que le hace falta la mixtura de algunos servicios, que concentra servicios en un lado y vivienda en otro lado, es que se han establecido las diferentes normas de la ciudad. Esto ya lo vimos, aquí tenemos algunos de los antecedentes normativos que estábamos revisando. Digamos que las normas urbanas en Bogotá formalmente comienzan a establecerse desde cerca de la década de los 30. Los primeros planes grandes importantes para Bogotá los tenemos en la década de los 40 y los 50 con un personaje que se llamaba Le Corbusier, que tal vez lo vimos en las primeras unidades del primer módulo. Y a partir de ahí tenemos diferentes alternativas, diferentes modelos de planeamiento que se han ido consolidando en diferentes años. Por ejemplo, estos dos elementos que tenemos aquí, fíjense que describen de alguna manera esos elementos comerciales, esas zonas de vivienda y esas zonas industriales, armando esa especie de T, más o menos desde el Acuerdo 6 de 1990. Estos son los planos del modelo del decreto 190 del año 2000,
que es el primer plan de ordenamiento territorial, que tiene una lógica muy parecida a la del plan de ordenamiento territorial actual. Ese plan de ordenamiento territorial en el año 2000 se inventa unas unidades, los llama unidades de planeamiento zonal, se inventa espacios de ciudad más pequeños para mirarlos en un detalle mayor y poder establecer la norma ya no de toda la ciudad, sino de esos sectores de ciudad, de esas unidades de ciudad, de esas unidades de planeamiento. Sobre esas unidades específicas es que va a establecer la norma de detalle de predio, tratando de armar un modelo que está armado sobre estas piezas urbanas. Es el modelo del año 2000, como unos pedazos de ciudad, y la idea es que esos pedazos de ciudad funcionen de manera autónoma, más o menos cada uno de ellos, a partir de dos elementos que vamos a ver más adelante: los tratamientos urbanísticos y los usos del suelo o las áreas de actividad. ¿De acuerdo? Este modelo del año 2000, cerca del año 2003, se va a evaluar fuertemente, se van a rebatir muchos elementos de ese modelo, digamos que va a madurar un poco a partir de lo que pasó en el año 2000, se van a tratar de revisar muchos de esos elementos por parte de la Secretaría de Planeación Distrital y las entidades del distrito. Por eso tengo esta imagen, digamos, representativa de estas entidades, principalmente pensando en la conexión regional de este plan de ordenamiento territorial. Ya no está pensando como en el 2000 en un plan de ordenamiento en el que la ciudad se piensa únicamente hacia adentro, sino la intención original o inicial del plan de ordenamiento territorial de 2003 es tener una red que pueda articularse, extenderse, complementarse con elementos alrededor de la sabana de Bogotá y de algunos otros elementos regionales. Hay unas propuestas de unos planes de ordenamiento regionales, de un plan de ordenamiento de Cundinamarca, hay algunos elementos por ahí que están buscando que la ciudad de Bogotá sea un centro de comercio y de servicios, y principalmente de servicios y de equipamientos, no solamente para la ciudad misma, sino para una región más importante en el país. Con eso se arma este modelo, que es un modelo de una especie de red de lo que se llaman centralidades. La idea ya no era tener un gran centro y un área industrial, sino tener una serie de centros dispersos en los cuales las personas no necesiten tomar siempre el Transmilenio para ir al centro, a ir a trabajar y regresar, sino que hubiera unas posibles centralidades repartidas al interior de la ciudad en las cuales se pudiera prestar comercio y servicios, sobre todo servicios y zonas de trabajo, de tal manera que se rebajaran un poquitico, que se aliviaran un poquitico esos viajes en la ciudad. Todo esto son términos un poco técnicos, son términos un poco específicos, pero en últimas, este modelo de ordenamiento territorial y la mayoría de los planes de ordenamiento territorial en todo el país van a terminar traduciéndose en este par de elementos: las áreas de actividad y los tratamientos urbanísticos. El cruce de estos dos elementos conceptuales son en últimas lo que me va a establecer norma urbana de predio. El modelo de ordenamiento, el que vimos allá arriba, es la intención. Allá para eso hay unos planes, programas y proyectos, para eso hay unas infraestructuras, para eso hay un modelo de gestión, para eso hay unos elementos que estuvimos viendo en el módulo 1, tratando de buscar y armar ese pedazo de ciudad. Aquí a esta escala, estos dos conceptos cruzados uno con el otro me van a armar de alguna manera la norma urbana de predio, es decir, lo que yo puedo hacer en mi predio específico. Ahorita lo vamos a ver esto aplicado a un caso ya más detallado. Tratamos de entender primero lo que se llama áreas de actividad. No son precisamente unos usos del suelo, pero sí es unas especies de categorías con las cuales yo puedo, de tipos de cosas que puedo hacer yo en un sector de ciudad. Por ejemplo, tengo un área de actividad residencial, que es prácticamente lo que tenemos en amarillo y en amarillo ocre. Esa área de actividad residencial puede ser específicamente para lo residencial, residencial neto, o puede tener algunas zonas de comercio y servicios, o puede tener algunas zonas en las que se permita en los primeros pisos tener algunas actividades económicas en la vivienda, ¿sí? Residencial neto, residencial con actividades en la vivienda. Tengo otras zonas que están, digamos que reservadas para usos dotacionales o de equipamientos, que van a ser algunas de las que tengo por ahí en azul.
las que se van a ver en azul en este mapa. Esos equipamientos pueden ser culturales, de salud, de bienestar, o puedo tener algunos servicios, también los equipamientos deportivos. Puedo tener además algunos que se llaman servicios urbanos básicos, que son de alguna manera algunos otros tipos de equipamientos que no necesariamente son públicos y que tienen algunas otras características diferentes. Por ejemplo, dentro de estos servicios de la administración pública, la Procuraduría o la Personería o la Contraloría son básicamente edificios de oficinas. Son equipamientos que son unos servicios básicos específicos, pero desde lo funcional son básicamente un edificio de oficinas muy distinto de las necesidades o requerimientos específicos que tiene algo como un centro de salud o como una iglesia o como un colegio específicamente. Tenemos otras actividades, otras áreas de actividad. Las áreas, por ejemplo, esta área de actividad central, que es el recuadro que tenemos en el borde, en donde se pueden dar muchos usos, algunos sobre zonas de conservación o áreas fundacionales, algunos otros sobre el borde de ese centro. Tenemos una que se llama área urbana integral, en la que se pueden dar varias combinaciones de usos con condiciones específicas, es decir, que podemos tener un área orientada específicamente a lo industrial y los servicios, o otras orientadas específicamente a ciertos elementos residenciales mezclados. O tenemos algunas otras zonas que son estas en rojo o en un naranja oscuro, que son esas áreas de comercio y de servicios. Áreas de comercio y servicios que pueden estar orientadas hacia las empresas, hacia los automóviles, hacia el comercio pesado, hacia áreas de alto impacto, ese tipo de cosas. Fíjense que no estamos específicamente pensando en los usos, sino en, de alguna manera, las combinaciones posibles y los requerimientos funcionales de esos usos dentro de la ciudad para poder repartir ese territorio en estas diferentes áreas de actividad. En otros planes de ordenamiento territorial vamos a encontrar esto como los usos posibles, los usos del suelo, las áreas, las zonas o las áreas activas o las áreas de actividad específicamente dicho, o las actividades zonales o cosas de ese estilo, pero básicamente es el mismo concepto. Por un lado tengo los usos y los impactos de esos usos y cómo se agrupan. Por otro lado tengo los tratamientos, que es qué cosas puedo hacer en esa ciudad, qué tanto puedo construir en esa ciudad. No es un límite de altura, es una categorización del del tipo de acciones urbanísticas que voy a poder tener dentro de esos territorios. Por ejemplo, tengo unas zonas de desarrollo, creo que son aquí las que están en un color más claro, en un azul mucho más claro. Esas zonas de desarrollo es donde no hay ciudad y la quiero construir. Tengo unas zonas de consolidación, donde ya tengo una ciudad urbanizada, organizada, cuadrada, pero de pronto hay algunos elementos en esa ciudad que necesito acabar de construir o que quiero acabar de llenar, que me faltan predios, que quiero densificar un poco más, entonces tengo esa consolidación con una densificación moderada, o que quiero cambiar ciertas cosas, pero sin cambiar estructuralmente el urbanismo, sino de pronto aumentar un poco la densidad, de pronto dejar de ser viviendas aisladas a ser viviendas continuas, o la consolidación de algunos sectores que tienen ciertas características especiales por sus funciones o por sus características históricas. Eso es lo que se llama consolidación. Tengo además unos pedazos de ciudad que quiero cambiar completamente. Están ya muy feos, que están muy degradados, que tienen unos usos que no me están funcionando, que tienen unos impactos urbanísticos grandes, y entonces quiero deshacerme de ellos y volverlos a construir, lo que se llama renovación urbana. O el caso contrario, tengo algunos sectores de ciudad en los cuales quiero conservar las características que existen, porque son culturalmente relevantes, porque son estéticamente relevantes o porque son bienes de interés cultural del ámbito nacional o del ámbito distrital. Entonces tengo estos elementos de conservación. Y por último tengo unos sectores de ciudad que se desarrollaron probablemente de manera informal, con procesos no muy bien organizados y no muy bien planeados, y en los que necesito reconstruir o construir esos elementos de ciudad que me hacen falta: las calles, los equipamientos, el espacio público, los andenes, los servicios públicos. Entonces tengo esas zonas de mejoramiento integral. Cuando cruzo estos dos conceptos, me van a dar una serie de sectores y subsectores que son los que me van a determinar
qué puedo hacer y cuánto puedo hacer en ese predio. Es decir, me van a identificar los usos y me van a identificar las alturas y la intensidad de esos usos. Básicamente de eso se trata en la norma específica de mi predio. Pero, como Bogotá es tan grande, como las presiones, las posibilidades, los aspectos técnicos y sobre todo las actividades económicas en Bogotá son tan grandes, son tan complejas, Bogotá se inventó una serie de diferentes instrumentos de planeamiento complementarios a la norma del Plan de Ordenamiento Territorial para identificar ciertas cosas. A mi parecer se inventó demasiados. Son una serie de instrumentos que en teoría deberían estar articulados con el Plan de Ordenamiento Territorial y cada uno sirve para cosas específicas, pero el resultado fue una norma tremendamente compleja y es porque para poder saber la norma de un predio en Bogotá necesitamos no solamente ver el POT, sino los diferentes instrumentos que están actuando sobre un tipo de predio específico, sobre un tipo de proyecto específico o sobre un tipo de zona específica. ¿De acuerdo? Esto pasa también en los diferentes planes de ordenamiento territorial. Es muy común que se tenga el plan de ordenamiento territorial y después una serie de instrumentos y de decretos y de acuerdos normativos que definen cosas distintas, y para poder saber qué es lo que puedo hacer en mi predio necesito enterarme de todos esos otros documentos para poder cruzarlos y llegar a una conclusión específica. En el caso de Bogotá se tienen tres niveles de ordenamiento, tres niveles de esos instrumentos. Hay un instrumentos de primer nivel que son el plan de ordenamiento territorial y una cosa que Bogotá llamó planes maestros de equipamientos, que era, digamos que las reglas de juego para algunos equipamientos urbanos. Por ejemplo, hay un plan maestro de educación, hay un plan maestro de salud, hay un plan maestro de parques, hay un plan maestro de culto. Hay diferentes planes maestros y cada uno de ellos me está diciendo si usted va a colocar un colegio en una zona de Bogotá, además de la norma de predio, tiene una serie de condiciones específicas para que ese colegio pueda funcionar. Vamos a ver dos ejemplos específicos. Uno, un desarrollo típico de un edificio típico de vivienda y otro, un desarrollo de un colegio para que entendamos la implicación de estos otros planes, de los planes maestros, en el desarrollo arquitectónico de esos elementos. Dentro de nuestro segundo nivel tenemos una serie de planes que buscaban dar norma de sectores específicos con condiciones específicas. En general, la norma de las unidades de planeamiento zonal, que la idea es que tengan una unidad de criterio en su planeamiento, pero también tenemos unidades de planeamiento rural, tenemos planes parciales como los de renovación urbana o los de desarrollo, tenemos unos planes zonales como por ejemplo alrededor de la zona del centro de Bogotá o del aeropuerto, que tienen ciertas condiciones específicas, tenemos otras operaciones, tenemos otra serie de instrumentos que son relativamente complejos, pero que en últimas todos se traducen en una norma específica que va a, digamos que va a afectar esas unidades de planeamiento solar. Y en el tercer nivel, en el último nivel, hay también en Bogotá la posibilidad de tener algunos instrumentos específicos para cosas específicas que necesito colocar. Por ejemplo, voy a colocar un centro comercial muy grande. Ese centro comercial muy grande no necesita un plan tan grande como un plan zonal, pero tampoco debería aplicarle la norma de sector específica porque hay muchas decisiones que no se han tomado. Entonces se inventaron unos planes que se llaman planes de implantación para esos equipamientos o zonas comerciales de gran escala que se van a aparecer en la ciudad. O si tengo una universidad y resulta que la norma de una universidad es distinta a la norma que se pueda, las condiciones funcionales son diferentes a la norma que pueda yo aplicar sobre un predio común y corriente. Entonces aparecen los planes de regularización y manejo. Cuando tengo una zona de canteras que necesito recuperar, planes de recuperación morfológica. Cuando tengo unas zonas no desarrolladas que necesito generar la licencia de urbanización como tal, ahora hay unas urbanizaciones y unas construcciones individuales de ese tercer nivel. Como se dan cuenta, es bastante complejo, no estoy pretendiendo que ustedes lo entiendan. Muy pocas personas
lo entienden realmente. Es una norma grande, es una norma compleja, es una norma difícil, es una norma que tiene muchos condicionamientos y son los curadores urbanos los que necesitan entender todos estos niveles para poder establecer en últimas qué es lo que puedo hacer en mi predio. Pero en términos generales, se trata de poder ubicarme, entender los diferentes instrumentos y esos instrumentos aplicarlos en un elemento específico. Para cerrar, gran parte de la ciudad de Bogotá está organizado, de los predios en la ciudad de Bogotá, digamos que cuando voy a hacer vivienda multifamiliar o cosas comerciales que no son demasiado grandes, entre 1000 y 5000 metros cuadrados, o cuando voy a desarrollar mis propias viviendas, digamos que el día a día de la ciudad de Bogotá está desarrollado en las unidades de planeamiento zonal. La norma de todos los días, la norma de casi todos los predios en Bogotá, se va a terminar encontrando dentro de las unidades de planeamiento zonal. Se establecieron estas unidades con base en estos elementos, en las proyecciones de crecimiento, en la estratificación, en las tendencias de mercado, y lo que trataron de hacer es que fueran unidades que se parecen. No necesariamente son iguales, sino pedazos de ciudad que pueden tener condiciones de infraestructura, de espacio público, de cargas y ese tipo de cosas, condiciones similares, y a partir de esas condiciones similares se hicieron unos estudios de detalle para poder determinar la norma. Complejo, enredado. Miremos un par de casos a ver si logramos determinar todos estos elementos en una cosa específica. ¿De acuerdo? De nuevo, lo hago para la ciudad de Bogotá. El par de casos que vamos a ver son típicos para Bogotá, pero es muy similar a lo que se haría en cualquier otro municipio. Miremos el primer caso, calle 67 de Bis, número 66A08. Un pequeño predio, realmente pequeño, tiene como 6 metros de frente por 20 metros de fondo. Por cualquier razón decidimos comprar ese predio. Fíjense que no estamos hablando de un negocio gigantesco, estamos hablando de un pequeño predio, la casa de los padres que ahora se quieren ir y vamos a reconvertir la casa de los padres, que estamos pensando en un negocio inmobiliario, una herencia que se obtuvo por alguna parte, una compra de oportunidad que se obtuvo por alguna razón, o simplemente se tiene la disponibilidad de ese suelo o se vio la oportunidad de asociarse con otra persona que tenía la disponibilidad de ese suelo. Un negocio relativamente pequeño, una unidad relativamente pequeño, o el ejercicio que yo puedo hacer con mi casa o con el predio que tenga disponible. Primera pregunta, ¿dónde se ubica exactamente? Entonces identifico el barrio, la localización específica de la ciudad, tengo que verla muy detallada. Identifico el barrio, aquí estamos hablando del barrio José Joaquín Vargas. Identifico la unidad de planeamiento zonal a la cual pertenece, la unidad de planeamiento zonal 12 de octubre. ¿Cuándo lo voy a construir? Este ejercicio se los traigo para una licencia de construcción de modalidad obra nueva que se sacó en el año 2000, específicamente para el uso de vivienda. Se va a hacer una vivienda multifamiliar. Había una casita ahí. La casita simplemente se logró comprar el predio, una pequeña casa para una familia. La casa se tumbó y ahora se quiere hacer un pequeño edificio de vivienda multifamiliar con 4 unidades de vivienda y 4 parqueaderos al que le va a aplicar una propiedad horizontal. Es decir, un pequeño edificio de vivienda multifamiliar sin demasiadas pretensiones y sin demasiadas cosas. Entonces, una vez ubicado específicamente, necesito identificar la norma urbana que le aplica. En este caso, la unidad de planeamiento zonal 12 de octubre, me voy directamente a consultarla en la página de la Secretaría Distrital de Planeación, buscar la documentación que se tengo en esa unidad de planeamiento zonal específica. También es posible que haga la pregunta directamente al curador urbano, en cuyo caso el curador urbano, es decir, esa consulta de norma, básicamente va a ser el mismo procedimiento que les voy a explicar en este momento. Ir a la unidad de planeamiento zonal, consultarla, ir y buscar los decretos de esa unidad de planeamiento zonal. Fíjense que en este caso teníamos una original en el año 2005 y una norma que corrige algunas cosas, es decir, una segunda norma que aplica sobre la misma unidad de planeamiento zonal en el año 2010.
y unos planos que son muy importantes que también tengo que descargar. Encuentro primero la unidad de planeamiento zonal, el decreto específico en el cual se reglamenta la unidad de planeamiento 12 de octubre, que es el decreto 287 de 2005. Ahí hay una carreta escrita. Yo necesito verificar esa carreta que me va a decir cuáles son las condiciones de ese desarrollo y me va a explicar un poco las razones por las cuales se tomaron esas decisiones. Hay un plano muy importante que es el plano de estructura de esa unidad de planeamiento zonal en el que me explica, fíjense en estos gráficos que tenemos ahí, me explica las razones por las cuales se tomaron las decisiones, me explica en detalle cuáles van a ser los diferentes sectores normativos, es decir, ese cruce de tratamientos con áreas de actividad, con estos elementos de detalle, el resultado son estos sectores normativos que tienen diferentes características. Por ejemplo, uno de esos sectores normativos, este sector 17 que estamos viendo aquí, es un sector de interés cultural, es un barrio que tiene ciertos elementos históricos importantes, entonces tiene una norma específica, hay un plano específico que los detalla y dice, para los inmuebles de interés cultural funciona esto. Hay otro plano que es el plano de usos del suelo, de usos permitidos. Entonces, en este plano de usos del suelo es que vamos a comenzar a hacer nuestro ejercicio. Primero vamos a tratar de localizarnos específicamente. Nuestro predio, como ya identificamos dónde está en la manzana específicamente, está en el sector 4, en el subsector 1. Entonces, ya tengo una primera identificación aquí. Fui y lo averigué en Google Earth, y con la dirección específica me localicé en el plano, y en el plano resulta que es el plano 4, en el sector 4, subsector 1. Entonces, listo, vamos a ver el sector 4, ese cuadrito que está ahí indicado en ese plano de usos, ese cuadrito me está resumiendo cuáles son los diferentes sectores que tengo ahí. Entonces, tengo un sector 4 con un área de actividad residencial. Esta área de actividad residencial es un área de actividad, es una zona delimitada con comercio y servicios. O sea, tengo un área de actividad residencial con algunas zonas delimitadas de comercio y servicios, y el tratamiento es un tratamiento de consolidación con densificación moderada. Quiere decir que voy a tratar de acabar de construir la ciudad densificando un poquitico. Además, ¿qué otros elementos tengo ahí? Tengo unos elementos de lo que se llama consolidación urbanística, es decir, hay unos sectores específicos, fíjense que no son todos, S1, 2, 5, 8, 10, 12, 15, que tienen unos sectores específicos en los cuales se quiere mantener las reglas del urbanismo inicial, es decir, la manera como se desarrolló originalmente ese sector. La zona de Metrópolis, la zona del Labrador, la zona de Portal de J. Vargas, cada una tiene sus resoluciones. Fíjense que hay resoluciones incluso desde 1971 y se quieren mantener esas normas. Además, tengo un planito que me dice cuáles son los sectores de demanda de estacionamientos. Mi sector no está metido dentro de ninguno de estos de consolidación y está metido dentro del sector de demanda de estacionamientos B. Es decir, ahora tengo que ir al plan de ordenamiento territorial y ver exactamente qué implica ese sector de demanda de estacionamientos B. Para este sector específico, para ese sector B, lo que implica es un estacionamiento por cada unidad de vivienda, es decir, cada apartamento debe tener su parqueadero más un parqueadero para visitantes por cada 5 unidades de vivienda. Como tengo 4, no necesito parqueaderos para visitantes. Primer dato que ya encontré, puedo hacerlo definitivamente residencial y tengo que ir y mirar cómo voy a acomodar los parqueaderos. Listo, siguiente dato, me voy con ese dato que ya tengo, sector 4, subsector 1, a este cuadro que hay abajo donde me está detallando los diferentes usos que puedo hacer, la ficha de usos permitidos. Voy y busco este uso vivienda, vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar. Busco en las columnas los diferentes sectores. Aquí tengo el sector 4, el sector 1 y tiene una P. Eso quiere decir que el uso es principal. En este cuadro puedo tener usos principales, complementarios o restringidos. Es decir, los restringidos tienen ciertas condiciones
o puedo tener un área gris. Cuando el cuadro se marca en gris, quiere decir ese uso usted no lo puede hacer. Aquí tenemos de alguna manera un poco más el detalle de esos usos. Entonces, en un área de vivienda o en un área de servicios empresariales con una escala urbana, yo puedo hacer ciertas cosas y hay otras cosas que no puedo hacer. De acuerdo, estos cuadros no son tan simples de leer. Ahí es que mirar la norma específica ya de cada uno de los cuadritos, pero en principio lo que nos interesa sobre todo es ver si ese sector y ese uso tienen alguna condición para desarrollarse o si pueden desarrollarse. Primer tema, ya sabemos que puedo hacer vivienda multifamiliar. Perfecto, que es la intención inicial de la norma. Ahora me voy a un segundo plano, que es el plano de edificabilidad permitida. Primer plano que lo revisé es el plano de usos. Segundo plano que lo reviso es el plano de edificabilidad permitida. Vuelvo y hago el mismo ejercicio. En el plano de edificabilidad permitida me localizo. Estoy en el sector 4, subsector A. Y dentro de ese plano de edificabilidad permitida, que ya sé que es el sector 4, subsector A, fíjense que los subsectores de usos son unos y los subsectores de edificabilidad son otros, por eso son dos planos distintos. Voy y me localizo, este recuadro en amarillo es el mismo recuadro que vimos en el plano de usos, es decir, es la misma información. Aquí voy a encontrarme el recuadro rojo, estoy haciendo la ampliación. El cuadro de edificabilidad permitida me dice que estoy en el sector 4, es un sector con densificación moderada del tratamiento, subsector A, y me están dando entonces una serie de números que me van a describir el volumen de esa edificación, el volumen máximo permitido. Primero me dice índice máximo de ocupación 0,7. Quiere decir que yo puedo construir más o menos el 70% de ese predio. De todo el predio voy a poder ocupar el 70%. Ya lo vamos a ver en detalle. Índice máximo de construcción 3. Si mi predio tiene 100 metros cuadrados, un índice de construcción de 3 significa 100 por 3, 300 metros cuadrados máximo puedo construir. Es decir, yo puedo construir 3 veces el área de ese predio, pero ocupando solamente el 70%. Por eso puedo llegar máximo a 4 pisos. La tipología edificatoria significa si mis edificios van a estar pegados uno con respecto al otro o si tengo espacios en los edificios. Mi tipología en este caso es continua. Me está diciendo que tengo un antejardín de 350, que se permite un voladizo de 60 y que hay una subdivisión predial mínima con un frente de 9 metros. Es decir, no puedo generar predios más pequeños que 9 metros o 198 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Un detalle importante, fíjense que donde dice división mínima del antejardín de 350 hay una nota. Esa nota 3 es una nota específica que me va a determinar algunas otras condiciones, además de las que tienen este cuadrito. Las notas las voy a encontrar debajo de ese recuadro rojo que tenemos ahí en el plano. Entonces, esto es muy parecido a lo que se hace en cualquier plan de ordenamiento territorial. Me voy al plan de ordenamiento territorial, identifico los planos de los sectores y subsectores en cualquier municipio y con esos sectores y subsectores voy a identificar cuáles son los números que me permite hacer. Aquí un detalle un poco mejor de los números. El índice de ocupación es, por ejemplo, yo tengo un predio de 100 metros, puedo ocupar, o sea, el primer piso puede tener cubierto máximo 70 de esos 100 metros para que mi índice de ocupación sea 0,7, es decir, el 70%. Mi índice de construcción va a ser de esos 100 metros, yo voy a multiplicarlo por los 3 pisos, 70 en el primero, 70 en el segundo y 70 en el tercero, me va a dar 2.1. Es decir, estoy por debajo de ese índice de máximo de 3 metros, de 3 que teníamos. Además, tengo aquí algunas otras condiciones. Siempre necesito dejar un patio. En este caso, tengo que dejar un antejardín de 350. Ese antejardín de 350 no puede estar ocupado y no puede estar cubierto. Necesito dejar el garaje, necesito
Mi segundo piso puede tener un voladizo de 60 centímetros o de 80, dependiendo del ancho de la calle. Si yo tengo una terraza, esa terraza no se cuenta dentro de mis índices de construcción. Aquí ya hay un detalle técnico específico de cada plan de ordenamiento territorial que me describe las formas en las cuales yo puedo ocupar el máximo de esa volumetría, que me define el volumen máximo de ese proyecto, que ya me va a dar una idea de la forma de esa licencia de construcción. En últimas, cuando yo voy a a plantear algún tipo de negocio, lo que hago es ver estos indicadores generales, qué tanto me permiten construir para poder identificar qué tanto voy a poder definir de ese negocio, es decir, cuánto voy a poder vender en últimas. ¿De acuerdo? Y esto es un poco lo que les hablaba de la tipología. La de arriba es tipología continua, todos los edificios de la manzana pegaditos unos con los otros, o yo puedo tener tipología aislada, bien sea pareada en parejas o con edificaciones aisladas todas. Eso depende de cada uno de los sectores específicos. Logré organizar eso y ya con eso logro desarrollar mi predio en el cual tengo este pequeño edificio de vivienda que tiene 4 pisos. El primer piso son parqueaderos, el segundo, tercero y cuarto son pisos de unidades de vivienda, simplemente de apartamentos comunes y corrientes, sin mayores líos, y dentro de esos apartamentos puedo tener alguna terraza, puedo tener diferentes elementos, tengo ya unas características específicas. ¿De acuerdo? En últimas, de lo que se trataba era de poder entender qué es lo que se puede hacer en este pequeño predio que me permite esa unidad de vivienda multifamiliar para la cual aplica su respectiva propiedad horizontal. Miremos muy rápidamente el segundo caso. El segundo caso queda en la localidad de Kennedy, carrera 69 bis número 3930 Sur, es otro sector completamente distinto, es una licencia de construcción del año 2015. Aquí lo que voy a querer hacer es una modificación de un edificio que ya existe. Tengo la localidad de Kennedy, el sitio donde se localiza específicamente, nuestra unidad de planeamiento zonal, que es la unidad de planeamiento zonal Carvajal, es el Colegio Educativo Distrital Antonia Santos I, que es un colegio de escala vecinal, quiere decir que tiene una cantidad de estudiantes que hace que el colegio no sea tan grande. No estamos hablando de un colegio en el que vienen muchachos de toda la ciudad, sino de alguna manera es el colegio del barrio o el colegio del sector. Aquí tenemos una imagen de ese colegio, de lo que se estaba haciendo en ese momento. Esto ya es una imagen un poco más actual. Esa primera acción de identificar la norma es parecida. Yo voy, identifico la norma de predio, me encuentro que es un uso dotacional, y cuando es un uso dotacional comienzan a aplicarme unas condiciones completamente distintas. Ya no tengo que ir a mirar la UPZ, sino tengo que ir a mirar el decreto 449 de 2006, el Plan Maestro de Equipamientos Educativos de Bogotá. Fíjense lo que les decía con respecto a los planes maestros. Ya no me aplican las normas de la UPZ como tales, me aplican las normas que están establecidas dentro de este plan maestro. Entonces ahora necesito revisar un paquete de normas distintas. En este caso, esas normas tienen que ver con cuántos estudiantes tiene ese colegio. Fíjense que todas las normas comienzan a estar en función de cuántos estudiantes tiene ese colegio y cuántos pisos tiene ese colegio o puede construir. Si tiene 520 estudiantes, hasta máximo de 520 estudiantes, puede construir. Si construye un piso, entonces puede construir tantos metros cuadrados de lote, el tamaño del lote debe ser tanto, la inclinación máxima es tanto, el área del lote en metros cuadrados tiene que ser tanto. Si es más pequeño, pues ya no puedo tener ese predio o ya no puedo tener ese colegio. ¿Sí me entienden? Aquí la lógica es completamente diferente. Es mucho más específica para el tipo de uso que estamos trabajando aquí. Miremos el siguiente cuadro. Además de eso, me está dando unos indicadores que ya no me describen necesariamente el volumen del edificio, sino me describen los requerimientos funcionales de ese edificio. Me están diciendo si eso era un plano urbano y lo necesito para preescolar, entonces aplican unos metros cuadrados por estudiante,
Quiere decir que si yo tengo 500 estudiantes necesito multiplicar 4.5 metros cuadrados por 520 para poder saber cuál es el área máxima o cuál es el área que se requiere para ese colegio, cuánto de eso se requiere para área construida, cuánto de eso va a ser un índice de ocupación y una serie de condiciones específicas. Fíjense que la lógica ya no está en función de dónde estoy, sino de cuántos estudiantes y dependiendo si son de primaria, de preescolar, de secundaria, dependiendo si el predio es urbano o es rural, dependiendo si es de 1 o de 3 o de 5 pisos, dependiendo si el plano es, si el lote es en terreno plano o en terreno inclinado, tengo características distintas que me está diciendo cuánto es el área que yo debo construir para organizar ese equipamiento. Y aquí tengo otros elementos que tengo que revisar. Entonces, el estándar mínimo, 2 metros cuadrados de áreas recreativas para los estudiantes, para preescolar o para básica primaria, o 3 metros cuadrados para básica secundaria y media en un terreno inclinado. Eso significa que tengo que dejar unas áreas libres y esas áreas libres por cada estudiante tengo que dejar 3 metros cuadrados de área libre. ¿De acuerdo? O sea, tengo que hacer el diseño es pensando en esos indicadores y cómo estos indicadores satisfacen las necesidades de la cantidad de estudiantes que yo puedo tener en ese colegio. El volumen ahora es resultante de cuántos estudiantes voy a tener en ese colegio, porque la lógica con la cual yo actúo es una lógica mucho más funcional que una lógica de construcción de forma de ciudad. Por eso es un plan maestro de equipamientos. Los equipamientos ya en este caso no están relacionados con dónde están en la ciudad, sino con cuáles son las características funcionales que necesitan cumplir esos equipamientos. Es tremendamente complejo. Ahora imagínense al arquitecto tratando de organizar que para área de aprendizaje dirigido necesita 1.3 metros cuadrados por estudiante, con una capacidad máxima de cada salón de 40 metros, y si tengo servicios sanitarios necesito tantos por cada aparato, y de servicios administrativos necesito tanta área para cada aparato, y el arquitecto necesita con todas esas áreas distribuir el plano arquitectónico para que quepan, y el curador necesita con este cuadro de áreas complejo verificar cada uno de esos indicadores, el cumplimiento de cada uno de estos indicadores mínimos. Es tremendamente complejo, es mucho más difícil de hacer, pero es otra manera de mirar la norma específica. Aquí la recomendación en general es esos elementos normativos son tremendamente dinámicos, tremendamente complejos y tremendamente específicos para cada lado. Lo que me aplica en un municipio no me aplica en otro, lo que me aplica en una manzana no me aplica en otra, lo que me aplica en un uso no me aplica en otra. La intención aquí no es dejarlos más confundidos, ni que ustedes aprendan definitivamente todos los elementos de norma urbana, sino poner un ejemplo desde el punto de vista de la persona que va a desarrollar cosas, cómo está funcionando estos elementos de norma urbana. Por hoy vamos a dejar esta unidad por aquí. En nuestra siguiente unidad vamos a ver otros temas más específicos alrededor de la propiedad horizontal.